Cada domingo, cada vez que vamos a misa, escuchamos historias de la Biblia, acontecimientos, situaciones del pasado, pero que evocan en cada uno de nosotros también una presencia actual, que invitan a asimilar lo que se escucha y ponerlo en el contexto en que vivimos. En pocas palabras, la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Pues estas Sagradas Escrituras evocan y despiertan en nosotros preguntas y respuestas también. Deben de hacerlo, porque si no venimos a misa como espectadores, como cuando uno va a un teatro, mira una obra y le gustó y después salió y la obra se quedó en el teatro. Y esta palabra de Dios hoy, en la primera lectura, San Pablo y en el Evangelio, tiene cosas y tiene mucha tela por donde cortar y mucho hilo para que cada uno de nosotros pueda coser y enmendar. La primera lectura de hoy es la historia de Salomón. ¿Quién era Salomón? Salomón, hijo del rey David. ¿Quién era el rey David? Para que vean la historia un poco en el contexto de cómo el intercambio y el diálogo que tiene Salomón con Dios, que en un sueño Dios le pregunta algo y lo prueba. David, sabemos, el rey David, pero su historia es de un muchacho, miembro de una familia, que probablemente ha sido el más pequeño y tal vez el más señalado, puesto a un lado, porque era un pastor, un pastorcito de ovejas, cuidaba el rebaño de la familia. No era nadie, alguien insignificante. Y en cambio, cuando llega el profeta a buscar, porque lo manda Dios a ungir al nuevo rey de Israel, el profeta pregunta, ¿hay algún otro hijo aquí? Le dicen, sí, tenemos a David, que es el que está en el campo. Y dijo, llámenlo. Y lo unge a David. Y lo unge como el rey de Israel. O sea, que para Dios, de la nada hace todo. Y de lo insignificante hace mucho. Y de lo poco que se crea que la persona es, Dios tiene un potencial increíble en cada uno de nosotros. Hoy, en estas lecturas de hoy, dice en el sueño, Señor, en el sueño se le apareció al rey Salomón y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Imagínense ustedes en la posición nosotros hoy, cada uno de nosotros con este tipo de oferta. Dios no es un sueño su pregunta, que se queda en la almohada cuando nos despertamos. Es una actitud perenne y constante de Dios, que vive preguntando con nuestro propio nombre. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y yo no sé cuál sería la respuesta de cada uno de ustedes si Dios le hace esta propuesta. ¿Qué le pediríamos a Dios? Probablemente en la sociedad en que vivimos y el tiempo en que vivimos se nos saliera flor de piel y de labio de pedirle cosas que a veces no tienen nada que ver con el prójimo. Solo me acuerdo, por ejemplo, en el contexto en que vivimos en los Estados Unidos, para las personas que nos están viendo, que no están en los Estados Unidos, aquí está pasando un evento que a todo el mundo lo tiene a flor de oído y de mente. La famosa lotería. La lotería está andando. Y hay $1 billón en la lotería. Imagínense ustedes que Dios venga y le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Probablemente le cantemos la cancioncita esa muy famosa que dice, yo solo quiero mi primer millón. Pero le diríamos, yo solo quiero mi primer billón. Para ganar mi primer millón. Realmente se nos va a veces de la mente, y las personas que compran boletos, no es una ofensa ni nada, sino que también es deseo de participar y de querer decir y mejorar su vida,
pero y muchas veces dicen, ay Diosito lindo, si me das la lotería yo le doy el 10% a la iglesia. Mire, déle el 10% primero a la iglesia y usted se ganó la lotería con el Señor. Se lo digo de corazón. Pero veamos un poco a Salomón. Salomón le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón le responde, le dice, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David. Él conoce la historia de su padre. Él sabe que su padre era un insignificante. Él sabe que era un pastorcito en el campo. Y que Dios lo sacó de ahí para ponerlo de lo más pequeño, más bajo, a lo más alto. Y estando en lo más alto, su padre traicionó a Dios. Hizo cosas que no debía, pero se dio cuenta y supo escuchar. Y supo decirle a Dios, Señor, he pecado, merezco la muerte, perdóname. En esta escena en que Salomón sabe de esta situación, él se da cuenta de que el pecador en el corazón de Dios siempre tendrá futuro. Que por muy pecador que seamos, en Dios siempre tenemos futuro. El pecador no solo tiene un pasado, sino que tiene un futuro. Y ahí vamos incluidos todos. Dios no se afrenta, no se esconde, no se muda. Al contrario, Dios sigue tirando la semilla de su misericordia, de su palabra, de su compasión, de su amor, de justicia, de paz sobre el terreno, por muy pedregoso que sea el nuestro, por muy superficial que sea, con la poca profundidad que tenga, Dios no para de regar lo suyo sobre el terreno nuestro. Salomón le dice, se portó contigo con lealtad después de perdonado, con justicia y rectitud. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Existía la mentalidad en la cultura hebrea de que los hijos pagaban los pecados de los padres. Y Dios rompe esta mentalidad que existía, haciendo a Salomón, sinceramente, que lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera al trono de mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Como diciendo Salomón a Dios, una realidad que todos debemos tener a flor de labio. De decir, yo sin ti no soy nada. Si a mí no me ayudas, esto no camina. Porque el que echa a andar el carro y la realidad de nuestra vida es Dios. Siempre he sido partícipe de que si el Señor no construye la casa, en balde trabajan los albañiles. Si el centro de nuestra comunidad y nuestra vida no es Cristo sacramentado, a ningún lado vamos. Y Salomón se da cuenta, yo soy un muchacho, yo no sé mucho. Le dice, no sé ni cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas una cosa que debiéramos de pedir todos. Y es la causa que quien no la tiene y quien no la pide, es la humanidad que no la pide y no la tiene, es la causa por lo cual tenemos mucho sufrimiento, no solo personalmente, familiarmente, socialmente, sino que nacionalmente también, en nuestros países. Porque se creen y nos olvidamos de que este don que Salomón le ha pedido a Dios es la base y el fundamento del éxito no solo propio, sino que también el éxito de la familia y de los demás y de nuestros países. Salomón le dice, Señor, dame sabiduría de corazón, certeza de corazón. O sea, dame sinceridad de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo. Quiere decir, sabiduría de corazón quiere decir que yo sirva a los demás, que encuentre la felicidad de ellos, que sepa llevarlos detrás de este monte a pastos verdes, mejores. Pero vivimos en un mundo en que cada quien corta a quien no empuja con uno. Lo vemos en nuestros países, lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en nuestras familias. Un padre jala por un lado, la madre jala por el otro.
La sociedad va por un camino y por el otro lado no camina nadie. Salomón le pide sabiduría de corazón. ¿Para qué? Porque la sabiduría de corazón produce un fruto que es la esencia de la felicidad y la paz de un pueblo, de la paz de una familia, de la paz de una persona. Le dice, porque con la sabiduría de corazón yo voy a poder distinguir entre el bien y el mal y seguir el bien. Pero la mentalidad de viveza, de arribismo, de pensamiento, que mucha gente se cree y que se olvidan de Dios y la sabiduría de corazón, no produce la diferencia entre el bien y el mal, sino que produce mal nada más. Dice Salomón, ¿quién será capaz de gobernar este pueblo tuyo tan grande? Solamente con Dios se puede gobernar un pueblo. Solamente con un corazón lleno de sabiduría. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Hay mucha gente inteligente pero pocos sabios. Hay mucha gente sabia y que no son tan inteligentes. Pero la sabiduría es saber distinguir, evaluar y escoger entre el bien y el mal. Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y él le dijo, por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, que a veces se utiliza a Dios y se mata en el nombre de Dios, y se sacrifica en el nombre de Dios, y se persigue en el nombre de Dios, y se expulsa de los países en nombre de Dios, porque somos cristianos. Pero las obras y las acciones hablan algo diferente. Ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar. Hay mucho bruto gobernando en el mundo. Hay muchos sátrapas gobernando en el mundo. Gente que no le interesa el bienestar de sus pueblos, que tienen la capacidad y la habilidad donde están y en la posición que están para hacer un paraíso, un vergel de sus propios países. Igualmente en los hogares y en la sociedad en que vivimos. Te voy a conceder, le dice, además, lo que no me has pedido, te voy a enriquecer. La riqueza viene con la certeza y con la sabiduría de corazón. Y no es una riqueza monetaria, es una riqueza de felicidad, de corazón y de paz y de amor. Nadie dice, ¿y qué es lo que hay que pedir entonces? No sé qué es lo que tienen en mente si Dios hace esta oferta. Lo que me pidas hoy, te lo voy a dar. Esa es la oferta de Dios que está puesta sobre la mesa hoy para cada uno de nosotros. Hay que ser sensatos de corazón y hay que pedir. Dame, Señor, para dar. Porque si es para quedármelo, se pudre y la polilla se lo come. No va a ningún lado. Porque no he visto todavía ningún ataúd seguido de sus posesiones ni de su dinero, ni de sus carros, ni de sus propiedades. Nos vamos como venimos. Dame para dar, enriquéceme para enriquecer. Oigan el tono de las peticiones. Dame misericordia para ser misericordioso. Perdóname para perdonar. Dame paciencia para ser paciente y tolerante con los demás. Una debilidad muy presente en nuestra sociedad. Hay una falta de tolerancia y de compasión de unos con otros que es más allá de nuestra imaginación. Bendíceme para bendecir y no maldecir. Lléname el corazón para llenar el vacío de los demás. Dame bondad para ser bondadoso. Ilumina mi camino para ser luz para los demás. Dame tu paz para ser un agente de paz, de justicia y de amor. Para ser justo con los demás. Dame amor para darlo como me lo das gratis. Dame sabiduría para manejar y controlar mi egoísmo y poner mi corazón en las necesidades de mi familia, mi comunidad, mi sociedad, mi país, mi nación. Si en algo ha permitido Dios que llegamos cada uno de nosotros a tener una posición de poder, no es para manipular y gobernar, es para servir y hacer crecer. ¿Qué es la sabiduría? Es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. Es una facultad de las personas para actuar con sencillez, prudencia y acierto. ¿Y qué se necesita para tener sabiduría? A fin de lograrla necesitamos concentrarnos en, primero, buscarla. Nadie nace con sabiduría, por lo que tenemos dos opciones, buscarla o hacer frente a las consecuencias. Meditar en la palabra de Dios. No, Dios a mí no me hace falta, yo sé lo que tengo que hacer. Y por eso la embarran. Y embarran a los demás. Y hacen sufrir a los demás. Meditar en la palabra de Dios, obedecer los principios bíblicos. Aquí se hace mi voluntad, no la de Dios. Mucha gente piensa así.
¿Y quién es este Padre para decirme a mí qué hacer? ¿Quién es Dios para decirme a mí cómo conducir mi vida? Dios. El que te ha dado el respirar, el caminar, el poder actuar y tener los talentos que tiene y vivir de acuerdo a ellos. Observar cómo actúa Dios en el mundo. Dios nunca ha condenado a nadie. No ha pasado juicio sobre nadie. Ha escogido por juicio su misericordia. ¿Y quién soy yo entonces para creerme la que soy más que Dios y poder condenar a alguien, juzgar a alguien, disminuir a alguien, desbaratar a alguien, hacerle daño a alguien? Y hay que pedirle en oración. Quiere decir en el sueño comunicado con Dios. Observar cómo actúa Dios. Queridos hermanos, esta semana el Evangelio nos relata el reino de los cielos que se parece. Qué palabras más hermosas las de Mateo. Por 3 semanas ha venido instruyéndonos. Por 3 semanas ha venido alentándonos y darnos cosas para pensar. Jesús no interpreta las parábolas, sino que deja al libre albedrío de cada uno con su capacidad que tiene para poder definir lo que Dios está diciendo. Y todos tenemos la capacidad para eso. No hay que tener un doctorado en teología para entender lo que Dios quiere. Se parece a un tesoro escondido en un campo. ¿Quién es el campo? ¿Quién es la tierra? Somos nosotros. ¿Quién es el sembrador? Dios, que no deja de regar su misericordia y su amor y su compasión y su perdón y su aliento y la capacidad y la habilidad que nos da para poder subsistir y sobrevivir. Nosotros somos el campo. El que encuentra, o sea, fíjense que estos hombres que están en las 2 parábolas de hoy, trabajando la tierra y el otro buscando perlas, andan en lo cotidiano de la vida. ¿Qué hacía el primero? No es que le dijeron, allá hay un campo donde hay una riqueza. Detrás de esos arbustos está un campo, sino que lo encontró trabajando, haciendo, porque se hace camino al andar. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra, porque es inteligente. Y la perla más hermosa que tenemos todos nosotros es Dios, es Jesús en nosotros, es la huella del Señor. El día que nos creó, en el libro del Génesis, que creó a Adán, lo hizo del barro y sopló a través de sus narices y de su boca, y le dio su ADN, quiere decir, le dio la vida y empezó a moverse, aquello que se desbarata cuando se acaba la vida. Pero le dio la capacidad para pensar, para actuar, para servir, para mejorar y hacer un mundo mejor. Eso es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Que cada quien hace lo que le da su regalada gana, pagará las consecuencias y vivirá siempre infeliz. Nunca podrá hacerlo. También se parece el reino de Dios a una red de pescadores que echan en el mar. Recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Cuando venga esa red, ¿estaremos en el canasto de los buenos o nos tirarán como un pez que no sirve? Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Arrojarán al horno encendido. Dice, así será el llanto y desesperación. El reino de Dios se refiere no solo cómo son las cosas cuando Dios anda por medio, sino que también las personas que se dejan influir del Señor. No sé si están cansados, pero cansados de tanta inseguridad, de tantos problemas. Es increíble ver los medios de comunicación que solo lo malo dicen. Y una acción de amor, una acción de bondad de cada uno de nosotros hace la diferencia en el agua de la vida. Entonces Dios nos está invitando a decir, ¿sabes qué? Descubre eso que hay en ti. No es malo. Lo malo que está en ti, yo no lo puse. Lo débil que está en ti, yo no lo puse. Yo he puesto aquello que puede vencer lo bueno. Y eso es sabiduría de corazón. Sabiduría de decirle al Señor, Señor, dentro de mí yo te escucho, pero poca gente escucha dentro de sí. Todo el mundo anda oyendo la radio, todo el mundo anda oyendo las distracciones de este mundo, las malas noticias, y en cambio nos quedamos paralizados sin hacer una buena noticia, sin ser una buena noticia. Conocer el reino de Dios es buscarlo. Las parábolas de hoy, al presentarnos estos personajes, nos hablan muy claro de que Dios quiere hacer mella en nuestra vida.
hacer la diferencia, marcarnos como sabe que estamos marcados y despertar en nosotros la capacidad que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Hoy, cuando se vayan a la casa, piensen bien, porque la oferta de Dios está en pie. Hoy, aquí presente. Y tu respuesta a Dios va a determinar la forma en que vivas, porque las opciones que haces determinan la vida que llevas. Si optas por basura, no esperes oler a flores. Si optas por lo que no es constructivo, edificante, bondadoso y bienestar, vas a vivir una vida miserable llena de sufrimiento. Por eso, al formular esta respuesta cada uno de nosotros, cuando se vaya a la casa en el silencio del corazón, cuando Dios te diga, lo que me pidas hoy, te lo daré. ¿Qué será lo que quieras pedir? Piénsalo bien, porque hará la diferencia en tu felicidad, la felicidad de tu familia, la felicidad de tu comunidad de Santa Ágata, la felicidad de tu sociedad de Miami y la felicidad también de tu país donde estás y donde vives. Que para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Que Dios invita siempre al pecador, como a David, a reconciliarse y a mejorar. Y que Dios invita a Salomón y le dice, te voy a dar esto porque no has pedido nada para ti. No has pedido riquezas, ni posición, ni poder. Has pedido servir. Y yo creo que Dios nos pide hacer eso, igual que a Salomón, servir. Pero todo dependerá de cómo formules y expongas tu respuesta a la gran pregunta del Señor. Lo que me pidas hoy, te lo daré.